y es una pregunta constante a veces en la iglesia, y es, si un creyente se mata, ¿pierde la salvación? Hermano, la respuesta simple es no, por si acaso. Pero vamos a ver por qué. En la Biblia encontramos, hermano, distintos hombres que se suicidaron. Abimelech, Ahitofel, Saúl, el escudero de Saúl, Zimri y Judas. Y todos ellos, mayoritariamente de los que tenemos testimonio, el escudero de Saúl no tenemos idea ni quién es, pero 5 de ellos fueron hombres malvados, crueles, pecadores, hermano, incorrectos. Pero la Biblia, hermano, considera el suicidio como un asesinato hacia uno mismo, es como de esa forma. Y Dios, primero, es quien decide, o Dios, dice la Escritura, es quien da la vida y también quien la quita, y no nosotros, hermano. El suicidio, primeramente, hermano, ¿por qué inmediatamente yo le digo que si una persona, hermano, se suicida, no es que pierda la salvación, hermano, porque el suicidio no es lo que determina si yo soy salvo o no, primeramente. ¿Qué determina que una persona entre al cielo? Su respuesta al Evangelio, asertiva, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo que murió en una cruz por él, en su lugar. Pero no es este tema. Si una persona no salva, se suicida, ¿qué hace? Acelera su camino hacia el infierno. Eso es una persona no convertida. Sin embargo, ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? Esa es la pregunta más importante. Un cristiano que comete suicidio, hermano, no pierde la salvación ni menos se va al infierno. La Biblia enseña que desde el momento en que una persona cree en Cristo verdaderamente, está asegurado por la eternidad. Hermano, y para eso tenemos un montón de pasajes. Juan 5:24, hermano, que aquel que cree ya tiene vida eterna. Juan 3:16, que usted lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, hermano. Ahora, vea conmigo un texto más específico para tratar este tema, Romanos capítulo 8. Hermano, se da cuenta que cuando usted hace una pregunta de este estilo y nosotros tomamos la Escritura y buscamos, nos damos cuenta que la Escritura sí tiene respuestas para nuestras preguntas, hermano, sobre todo de la vida. Hay quizás preguntas, hermano, que quizás no van a tener respuesta, pero muchas tienen principios los cuales nosotros debemos y podemos seguir. Romanos 8, 38 y 39, un pasaje también muy interesante, dice, fíjese, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y fíjese que dice después, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién está dirigiendo Pablo esta carta? A los romanos, a los creyentes en Roma, a la iglesia en Roma. Sin embargo, fíjese que dice, ninguna otra cosa creada. Si yo me mato siendo una creación del Señor, ni yo mismo me puedo hacer perder la salvación, hermano. Jesús murió por todos nuestros pecados. ¿Recuerda lo que dije antes? Pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué sería el suicidio, hermano? Un pecado terrible, por decirlo así, para un creyente. Pero no es un pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. El pecado, o el suicidio, perdón, sigue siendo un pecado muy grave contra nuestro Señor. De acuerdo con la Biblia, es asesinato contra mí, y el asesinato siempre está mal. No hay circunstancia, hermano, que pueda justificar a una persona que se quita la vida, sobre todo un cristiano. Los cristianos son llamados a vivir sus vidas para Dios con propósito. Y la decisión de cuándo yo muero, hermano, es de Dios y solamente de Dios. Y hay 2 casos en un suicidio, hermano, de un creyente o de una persona que decía ser creyente. Uno es que en realidad nunca haya sido un creyente. Puede ser, hermano. Y quizás, hermano, pudiera ser la respuesta más lógica. Pero, hermano, ¿qué pasa con un creyente que se suicida? Personalmente creo que existen de estos casos, pero deben ser los menos posibles. Hay hombres en la Biblia que llegaron a tal nivel, hermano, a tal nivel de depresión, de dolor, que se querían suicidar. Hermano, tenemos el caso de Elías, tenemos el caso de Jonás. Dios obviamente intervino, les llamó, pero no cayeron en ese pecado. Pero, ¿qué pasa si un hombre sigue en eso? Puede pasar, porque así funciona el pecado. A veces Dios interviene fuertemente en la vida de un hombre respecto al pecado y el hombre sigue en ese pecado, hermano. Puede pasar también con este pecado. Pero es como el creyente, es como si llegara temprano a una fiesta, hermano. A la fiesta en el cielo y llega temprano. Es como que todavía no era tu tiempo todavía, no deberías estar acá. Hermano, pero un creyente nunca va a perder su salvación por el pecado que cometa. Y el suicidio, hermano, es un